saliendo live. Tú. Ah. Gloria a Dios. Amén. Buenos días. Amén. Gracias por venir, aunque esté nevando afuera. El pueblo de Dios es fiel. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a pedir a Dios que Dios nos ayude. Gloria a Dios. Ok, gloria sea al Señor. Alan Bonías, ¿puedes abrirnos en oración, por favor? Padre, gracias, Señor, por este día que tú nos has dado. Te pedimos que tú establezcas tu presencia, Señor, que tú abras nuestra mente, nuestro corazón, para escuchar tu palabra y aprender de ella. Bendice este tiempo, este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gracias, amén. Vamos a continuar esta mañana lo que es nuestro escuela dominical. El tema ha sido intimidad con Dios. Y hoy vamos a tener lo que es el estudio número 4. La semana pasada, obviamente, yo estaba en Zamora, Michoacán, y no tuve lo que es la serie con respecto a lo que era el tema o lo que fue el estudio bíblico. Pero esta mañana vamos a lo que es considerar, vamos a repasar. ¿Quién recuerda? Pues ya leí el título, o sea que el título, por lo menos ya lo sabe, lo acabo de decir. A ver, Luis Miguel. La intimidad con Dios, gloria a Dios. Ok, ¿qué recuerdan prácticamente? Vamos a hacer un rápido repasito. ¿Qué recuerda prácticamente una de las cosas que hemos hablado? Si usted ha tomado nota, quizás nos puede ayudar, o si tiene buena memoria. Ahí está el detalle. Por eso es bueno tomar notas. A ver, Alan Bonías. Dios nos pregunta que a quién le compararemos. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Eso fue el último estudio, ¿verdad? El estudio número 3. Y el título de ese estudio fue Intimidad magnifica la grandeza de Dios. ¿Ok? Cuando nosotros caminamos en intimidad con Dios, vamos a ponerlo bien práctico, lo más cerca que yo me acerco a Dios, lo más técnicamente que debería ser que yo veo ahora la grandeza de Dios, lo más que Él es grande, lo más que yo soy chico, ¿ok? Cuando uno se acerca a Dios, o personas en la Biblia que tuvieron una experiencia, un encuentro con el Señor, vieron la gloria de Dios, eso obviamente hizo un número de cosas en la gente, expuso su condición pecaminosa, su necesidad de Dios, pero también eso nos enseña y nos da un recordatorio que Dios es grande. Y eso, esas palabras tienen mucha profundidad, especialmente cuando usted está enfrentando un problema difícil en la vida, y todos lo vamos a pasar, sea lo que sea. Esta semana yo, como pastor, obviamente uno tiene que ayudar a gente a tratar con problemas, circunstancias. Un amigo mío fue diagnosticado con cáncer. La vida puede ser cruel, ¿verdad? Todos nosotros lo sabemos, la mayoría de nosotros, especialmente si está casado, tiene hijos, tiene familia. Y son en esos momentos donde la grandeza del Señor se va a convertir ahora mucho más que una teoría, pero va a ser un punto de referencia. Y eso lo va a ayudar especialmente en tiempos de dificultad. Hablamos de que Dios es autosuficiente, omnipotente, omnisciente, incomparable, Él es soberano. En ese estudio hablamos de que Dios prácticamente no necesita de nada ni de nadie, Él es eterno. Es inmutable, no puede ser cambiado, y eso son buenas noticias para nosotros. Eso quiere decir que Dios no cambia. Y ahora nosotros como pueblo de Dios tenemos un hermoso privilegio, y ese privilegio es
de poder tener una relación íntima con este Dios grande, ¿verdad? Y eso a mí, en tiempos y etapas de dificultad, me ha mantenido sólido. Una semana atrás yo estaba en Zamora, Michoacán, recibí una llamada por teléfono en la madrugada y el punto fue es que una vez que pude prácticamente despertarme y empezar a dar este consejo como lo debería de dar, la realidad es que nosotros tenemos un Dios que siempre está en control. Él no duerme, a Él no le toman ventaja, no lo engañan, a Él no les pasa las cosas, y eso es algo que nos puede ayudar de una manera buena. Ok, eso fue el último prácticamente pensamiento que hablamos la semana pasada. Hoy vamos a tener el estudio número 4 y el texto que vamos a usar fue un texto muy conocido que en la Biblia y lo escogí específicamente porque nos da quizás enseñanzas que podemos usarlas en forma práctica para nuestra vida, ¿ok? Y eso va a ser Apocalipsis capítulo 2. Si usted sabe de Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, es donde Jesús le da mensajes específicos a iglesias, a personas que caminaron con Dios y tuvieron una experiencia personal con Dios. Y en esos mensajes que Jesús les da a las iglesias, cada uno de nosotros nos podemos identificar, podemos aprender cosas. O sea que el enfoque de esta mañana va a ser la iglesia que está en Efeso, y va a ser Apocalipsis capítulo 2, y vamos a leer esas poderosas palabras del versículo 1 al 5. El título para el estudio de hoy, o sea que hoy va a ser estudio número 4, intimidad con Dios, y el título para el estudio de hoy va a ser Cuidando de nuestra intimidad con Dios. Estamos hablando de lo que es intimidad, ¿verdad? Y vamos a hablar esta mañana de que nosotros como personas que caminamos con Dios de forma íntima, tenemos que cuidar esa intimidad. Y yo le voy a explicar un poquito lo que quiero decir. Vamos a considerar las palabras de Jesús en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos, has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, o de su lugar. O sea que estas palabras de lo que fue Jesús, literalmente Jesús, a la iglesia de Efesios, fueron palabras muy profundas, fueron palabras muy confrontativas y prácticamente yo creo que cada alumno o estudiante de la palabra de Dios que yo les pregunte cuál es las palabras que tú recuerdas, lo que Jesús le dijo a la iglesia en Efeso, y prácticamente la mayoría de nosotros llegamos al versículo 4, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero quiero hablar primeramente, estamos en un estudio de lo que es ser íntimo con Dios, caminar en intimidad con Dios, ¿verdad? Hoy voy a hablar de lo que es cuidar de esa intimidad, porque si hay algo que el diablo va a tratar de hacer en tu vida, muchas cosas sabemos bíblicamente, pero una de las cosas que él va a tratar de hacer va a tratar de dañar tu intimidad con Dios, va a tratar de afectar tu caminar personal con Dios, tu relación íntima con Dios. ¿Por qué? Porque si él obviamente te daña tu relación íntima con Dios, a la larga eso va a tener un efecto, ¿verdad? Entonces nuestra intimidad con Dios puede ser dañada, ¿ok? Como cada relación, cuando hablamos del tema de la intimidad puede ser algo que si la descuidamos puede ser dañada. Y esto es algo que cada matrimonio en este lugar entiende esa realidad de una manera muy poderosa, ¿verdad? Estamos viviendo en una generación donde el divorcio se ha convertido en una epidemia.
Y lo triste es que no nada más el divorcio en el mundo, aún en la iglesia estamos mirando, donde personas que habían estado casados por años. Esto fue una de las cosas que a mí me pegó fuerte y duro. Nunca yo lo había experimentado de una manera tan radical como cuando fui a pastorear a la ciudad de Las Vegas, Nevada. Y la razón por qué es que usted quizás sabe, la ciudad de Las Vegas, Nevada, es una ciudad muy pecaminosa, perversa, la llaman la ciudad del pecado y hay una razón del por qué. En esa ciudad hay dos demonios, en mi opinión, que son potestades. Número uno es la avaricia. La gente ama el dinero y se da al dinero, a lo que sea, venden su alma al diablo el dinero. Por eso mujeres son prostitutas, se dan a cualquier perversión. Y uno de los demonios que está en Las Vegas es lo que es la avaricia, el amor al dinero. Y el segundo demonio, el imperio y potestad que yo he descubierto que está ahí, es la perversión, es la lujuria, la inmoralidad. Y eso, cuando yo fui a pastorear en Las Vegas, nunca vi el poder de la perversión tan fuerte como en Las Vegas, al tal punto donde matrimonios que habían estado casados por años, no nada más de 1, 2, 3, estoy hablando de matrimonios de 10 años, 15, 20, 30, 40 años, el momento que esa pareja va a vivir a Las Vegas por alguna razón, sea porque tienen que cambiar de trabajo, sea, en menos de 6 meses, yo conocí matrimonios donde estaban casados 30 años, fiel, amándose, con hijos, aún nietos, se mudaban a Las Vegas, en menos de 6 meses terminaban divorciándose. Y eso para mí fue lo que fue una increíble experiencia en mi propio ministerio, de tratar de poder comprender cómo un matrimonio que ha estado casado por tantos años, amén, llegan al punto de separación y divorcio. Obviamente hay muchas razones del por eso, y mi estudio no se va a enfocar de eso, pero una de las cosas que podemos llegar a la conclusión, si usted está casado y ha sabido, ya ha aprendido un poco en la vida, es que parte de la razón del por qué gente termina divorciándose es porque descuidan su intimidad, su relación íntima, personal. Y no estoy hablando solamente de la parte del sexo, aunque es una realidad, pero estoy hablando de lo que es una relación íntima, donde el hombre y la mujer se conocen tanto, están juntos, viven bajo el mismo techo, duermen en la misma cama, pero son una persona. Como la Biblia nos dice, los dos se convierten en una. Cuando una pareja descuida eso a través de los años, la mayoría de las veces que empezamos a descuidar nuestra intimidad como cónyuges, como parejas, el problema es que muchas veces nos damos a otras cosas o a otras personas y la historia termina muy mal. Eso es una realidad en el matrimonio, sabemos bien. Pero también lo mismo nos puede pasar en nuestra relación con el Señor. Cuando nosotros lo que es descuidamos nuestra intimidad personal con el Señor, cuando nosotros ahora llegamos a un punto de servicio a nuestro Dios de lo que es externamente, pero no realmente íntimamente, y descuidamos nuestra intimidad con el Señor, ahora es cuando nosotros caemos y entramos en serios problemas. Yo siempre he dicho esto, usted me ha escuchado decir, si ha sido parte de mi ministerio, nadie resbala de la noche a la mañana. ¿Cuántos dicen amén? Bíblicamente, nadie resbala de la noche. El resbalar no toma lugar afuera, toma lugar adentro, en el corazón. Uno empieza a comprometer su relación íntima con Dios, permite que otras cosas, otras personas, otros pecados empiecen a tomar el trono de nuestro corazón y a la larga lo que es nos afecta. Entonces, estamos hablando de lo que es intimidad con el Señor. Para la gente que acaba de llegar, nuestra intimidad, el título para esto es que nuestra intimidad tiene que ser cuidada. Si queremos ser íntimos con el Señor, tenemos que cuidar de esa intimidad, así como cada matrimonio. Si quiere cada matrimonio
permanecer a través de los golpes de la vida, la brutalidad de lo que es el pecado, uno como matrimonio tiene que voluntariamente cuidar de esa intimidad. Lo mismo es con nuestra relación con Dios. Es ahí donde ahora llegamos a nuestro texto. Apocalipsis capítulo 2, Dios le está dando ahora unas palabras, les está ofreciendo unas palabras muy sobrias, muy alarmantes a una iglesia que una vez esa iglesia se identificó como una iglesia que estaba consumida con amor. Si usted estudia el libro de Efesios, usted nota que en el libro de Efesios el tema y la palabra amor sobresale muchas veces. O sea que cuando la iglesia en Efesios fue establecida, sabemos bien que Dios dio avivamiento en esa iglesia, cosas empezaron a tomar lugar, la iglesia levantó discípulos, la iglesia se convirtió en una fuerza potente en la historia de la cristiandad. El problema es que desde el comienzo de la iglesia de Efesios, ahora nuestro texto, Apocalipsis capítulo 2, los años pasaron. Tiempo tomó su curso y ahora aparentemente algo les pasó a esta iglesia, que esta iglesia no se convirtió en una iglesia malvada. Es más, si usted pone atención en las palabras de Apocalipsis 2, del versículo 1 al 5, Dios tiene muchas cosas buenas que decirle a ellos. Dios reconoce su trabajo, su fidelidad, su pasión por santidad, su pasión por juzgar pecado, falsa religión. Hay muchas cosas buenas que Jesús les está dando a esta iglesia como un reporte. El problema es que obviamente todos nosotros sabemos, llegamos a ese versículo, a ese famoso versículo 4, y Jesús le dice, pero tengo amén contra ti que has dejado tu primer amor. Sé que algo le pasó a la iglesia en Efesios en su relación íntima con el Señor, que ellos aparentemente o ignoraron o permitieron que entre en ellos, que esto ahora les afectó su relación íntima con el Señor. Y esto es algo que cada uno de nosotros tenemos que tener mucho cuidado a través de los años. Así como cada matrimonio que está aquí casado y ha pasado los años, usted entiende eso, que la intimidad en el matrimonio tiene que cuidarse, la intimidad. Hay cosas que uno como matrimonio hace con el propósito de mantener la llama del fuego, del amor, de lo que es la relación íntima, la pasión en el matrimonio. Así es lo mismo con Dios. Y aparentemente la iglesia de Efesios, o en Efesios, ellos aparentemente fracasaron, erraron aquí. Y esto es un poderoso recordatorio que nos debe de llamar a nuestra atención. Quiero leer 3 traducciones diferentes y usted, para darle la profundidad de las palabras que Jesús le está diciendo a esta iglesia, la Nueva Traducción Viviente dice, pero tengo una queja contra ti. Esto es Jesús hablándole, no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. La Biblia Dios habla hoy, dice, pero tengo una cosa contra ti, que ya no tienes el mismo amor que al principio. Y la traducción lenguaje actual lo pone de manera sensacional. Sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Son poderosas palabras. La traducción del lenguaje actual muchas veces agarra escrituras y las pone tan prácticas para entenderlas. No me amas, amén, tanto. No es que no lo amaban, pero no lo amaban tanto cuando ellos eran nuevos conversos. Eso obviamente nos presenta un reto a cada uno de nosotros, y esto nos enseña que esto nos puede pasar a cada uno de nosotros si nosotros no tenemos cuidado y no cuidamos nuestro corazón. Es más, en la Biblia encontramos ejemplos de esto, ¿okay? Y quiero ser específico esta mañana. Vamos a hablar uno de ellos.
La Biblia habla de un hombre que fue tremendamente usado por Dios de una manera increíblemente poderosa. Es más, yo me atreveré a decir que la persona que yo voy a hablar ahora de esta persona fue una de las personas que la Biblia identifica más en toda la Biblia, desde el comienzo hasta el fin, y eso es la persona que nosotros conocemos como el rey David. La Biblia nos enseña que el rey David fue un hombre tremendamente usado por Dios. Sabemos bien que el rey David fue el mejor prácticamente rey que la historia de la nación de Israel tuvo. Sabemos bien que el rey David fue escogido por Dios. Sabemos bien que el rey David fue el hombre que escribió los más cánticos, salmos y oraciones prácticamente de toda la Biblia, y la mayoría de todos esos salmos nos enseña qué tanto el rey David tuvo una relación íntima con Dios. Es más, la razón por que la mayoría de nosotros nos identificamos con los salmos es porque los salmos son muy honestos, son oraciones de un hombre que fue tan íntimo con Dios, que caminó con Dios, escuchó a Dios, fue escogido por Dios. La Biblia nos dice que tuvo un corazón tras el corazón de Dios. Nos dice eso en Salmos, nos dice eso en el libro de Hechos, nos dice el libro de Salmos 13 que David fue un hombre que sirvió a su generación. O sea que cuando hablamos de la vida del rey David, sabemos bien que el rey David, si fue un hombre, una persona, y hubo una persona en la Biblia donde él tuvo una relación íntima con Dios, de seguro todos podemos concordar que el rey David fue uno de ellos. ¿Cuánto dicen amén? Sin embargo, sabemos bien que la historia del rey David no fue todo un cuento de hada y romántica. Sabemos bien que llegó un punto en la vida de David donde él aparentemente descuidó su relación íntima con Dios. Y la Biblia nos da específicos detalles de lo que pasó cuando el rey David descuidó su relación íntima con Dios. Cuando él descuidó su relación íntima con Dios, el diablo lo engañó, le pegó. El pecado entró. Sabemos bien, en el Viejo Testamento la Biblia dice, cuando el tiempo llegó que los reyes iban a la guerra, David se quedó en la casa, tomó una siesta, subió al techo, miró a una mujer desnuda, era increíble, hermosa, amén, fue movido por su lujuria. La Biblia nos dice que él cometió adulterio, terminó asesinando a su esposo, escondió su pecado, mintió, engañó. Y sabemos bien que hubo una etapa en la vida de este hombre que fue tremendamente usado por Dios, caminó íntimamente con Dios, escribió la mayoría de los salmos que nosotros aún predicamos de ellos y aún cantamos. Porque descuidó su relación íntima con Dios, ahora llegó un punto donde ahora la palabra de Dios nos enseña, ahora este hombre en su relación íntima con el Señor experimenta tremendo dolor. No nada más experimenta dolor en lo personal, sabemos bien que él experimenta dolor, amén, en su propia vida y con su familia en todo su alrededor. Sabemos bien que gente que estuvo cerca a la vida de David fue afectada por su, amén, lo que es acciones de ignorar su relación íntima con Dios. Y este es el problema. Muchas veces gente piensa y dice, es que mi relación es entre yo y Dios. Sabemos bien que la relación que uno tiene entre uno y Dios es personal, pero nuestra relación con Dios afecta a otros. Tus decisiones, tu intimidad con Dios tiene la habilidad de bendecir a gente a tu alrededor o maldecirla si esa intimidad, amén, es dañada, es dolida. Y la historia, amén, que podemos aprender del rey David, tanto como la historia de nuestro texto, la iglesia de Efesios, son dos historias muy, muy diferentes. La primera historia que consideramos fue la historia de toda una iglesia. La segunda es la historia de un hombre, solamente un rey.
aunque son muy diferentes, tienen algo en común. Y lo que tienen en común es que las dos historias aparentemente descuidaron su intimidad con Dios. Y porque descuidaron su intimidad con Dios, ahora el enemigo les tomó ventaja. El diablo aparentemente empezó a tomar dominio y territorio en ellos al tal punto donde sabemos, yo no tengo esto ni en mis textos, en mi historia o en mis notas, pero sabemos bien que fue al tal punto donde Dios en su gracia les manda un mensaje que despierten. Sabemos bien, la vida de David fue un profeta, Natán, hey, tú eres el hombre. Sabemos bien que Dios no lo está reventando en condenarlo, Dios lo está sacudiendo para que se arrepienta. ¿Cuántos dicen amén? Y en Apocalipsis 2 vemos que Jesús prácticamente le está haciendo lo mismo a la iglesia. Le está mandando un mensaje a través de lo que es la visión que Juan tuvo, mándale el mensaje a lo que es a la iglesia y le está dando un mensaje aquí al pastor para que recapaciten, para que despierten. Y esto es algo que Dios en su gracia nos ayuda. Dios en su misericordia trata con nosotros, nos trata de alertar, nos trata de encaminar hacia el bien, nos da mensajes, nos habla con el Espíritu Santo, nos enseña escritura. Dios hace todas esas cosas para mantenernos en relación íntima con Dios. Y cuando nosotros humanamente descuidamos nuestra relación íntima con Dios, es ahí donde Dios en su gracia nos trata de despertar. ¿Para qué? Para que podamos lo que es cuidar nuestra relación personal con Dios y para que nuestra intimidad no sea dañada. Ahora quiero hablar segundamente lo que es restaurando nuestra intimidad con Dios, porque este es el tema aquí. El tema de Apocalipsis 2 no es nada más Dios diciéndole sus problemas a una iglesia. El tema del Dios mandarle a un profeta para confrontar a David, no nada más fue para decirle estás mal, hiciste mal. Eso no es la manera que Dios trabaja, funciona. Dios en su misericordia nos corrige, nos llama la atención para ayudarnos. ¿Cuántos dicen amén? Para hacernos recapacitar. Y las buenas nuevas que encontramos en la Biblia es esto, que Dios siempre en su misericordia nos ofrece ejemplos y nos recuerda que nuestra relación íntima con Dios, aun si ha sido dañada, puede ser restaurada. Esto es la esperanza que Dios nos da. Que aunque nosotros en nuestra humanidad fracasamos, como la iglesia de Efesios lo hizo, o como individuos, como David, y podemos hablar de muchos, como el apóstol Pedro, amén, como muchas personas que caminaron con Dios, descuidaron su relación íntima con Dios, fracasaron. La esperanza que todos nosotros tenemos es esto, que nuestra relación íntima con el Señor puede ser restaurada. Y yo me atrevería a decir, debe de ser restaurada. En otras palabras, si tú notas que tu relación íntima con el Señor no es igual a como era antes, si tu corazón está más frío hoy, no porque está nevando afuera, pero estoy hablando espiritualmente, si tu corazón está frío más ahora que el año pasado, que si somos honestos todos podemos decir amén, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos dicen, híjole, no estoy echándole las ganas como, estoy un poquito más carnal? Las conferencias son buenas para recordarnos eso. Okay. Dios en su gracia nos recuerda eso porque nos quiere ayudar. Las buenas nuevas es que Dios está dispuesto a ayudarnos. Y esto es el mensaje que encontramos en Efesios. Okay. En el versículo 4, ¡pum! Dios en su gracia los sacude. Has dejado tu primer amor. No me amas como me amabas antes, cuando eras un nuevo converso. Pero el versículo 5, Dios le ofrece esperanza. Recuerda, por tanto, donde has caído, y fíjese la nota aquí, arrepiéntete y haz las primeras obras. La clave aquí es arrepentimiento. Si hay algo que nos va a ayudar en nuestra relación íntima con el Señor para restaurarla, siempre va a ser arrepentimiento.
Arrepentimiento es un puente que te lleva a un lugar que humanamente no puedes pasar. En Zamora me llevaron a un parque hermoso, es una hermosura, es un parque a 15 minutos de la ciudad, la gente puede ir, gente puede pescar, ir en barco, hacer fiestas, es una maravilla. El agua es cristalina. Y tú puedes ir caminando, mucha gente va, cientos de personas, es muy conocido en Michoacán, muy, muy conocido. Pero cuando tú estás caminando, llegas a un punto donde no puedes cruzar el lago es muy grande, el río, parte del lago es muy grande, y lo que hicieron un puente, y ese puente te lleva de un lugar a otro. Si ese puente no hubiese estado ahí, no podías llegar al otro lugar, al menos que nadaras y obviamente ibas a mojarte. Arrepentimiento es lo que es para nosotros. El arrepentimiento es un puente que te lleva a restaurar tu relación íntima con Jesús. Esto es lo que Jesús le está recordando y diciendo a la iglesia en Efesios. Aparentemente su relación íntima con el Señor fue dañada. Note las palabras. Jesús le dice, tú haces buena obra, tú tienes santidad, odia a las cosas que yo odio. O sea que tenía muchas cosas, pero internamente su relación íntima con el Señor fue dañada y Dios lo notó eso. Eso quiere decir mucho. Eso nos quiere decir que humanamente por fuera nos podemos ver muy, muy bien. Pero ¿cuántos saben que Dios conoce nuestro corazón? Que nosotros hasta podemos hablar bien. Yo como pastor puedo predicar aún bien y estar muy apartado de Dios. Eso es una cosa temerosa, pero esa es la realidad. Cada matrimonio sabe eso. Matrimonios pueden vivir bajo el mismo techo, comer, pretender que todo está bien, pero el matrimonio sabe, hay algo que nos está separando. Esto es lo que Dios le está diciendo, ¿ok? Este es el problema. Nuestra relación íntima fue dañada. ¿Cuál es la solución? Jesús le dice, arrepiéntete. Arrepentimiento, amado, es poderoso. J. Oswald Sanders dijo estas profundas palabras. Un hombre o una mujer, según el corazón de Dios, puede reconocerse por la forma en que trata con su fracaso. Un hombre y una mujer de Dios se reconoce qué tal hombre o mujer de Dios es al ellos tratar con el fracaso. La pregunta es esto, ¿vamos a fracasar en la vida? Por lo general la respuesta es sí, vamos a tener problemas, vamos a tener etapas de fracaso, hay etapas de victoria, hay etapas de derrota. Cómo tú y yo tratamos con esas etapas de derrota va a determinar nuestro destino. Y en nuestra escritura, Jesucristo le está recordando a esta iglesia que hay un arreglo a esto. En otras palabras, híjole, la regaste, tu intimidad, dejaste tu primer amor, no hay esperanza. En Cristo siempre hay esperanza. ¿Cuánto dicen amén? La esperanza es esto, reconócelo y arrepiéntete. Regresa ahora a tu primer amor. Y arrepentimiento es una decisión del corazón, es mucho más que palabras. Ya hablamos, hice toda una serie de esto, lo que arrepentimiento es. Arrepentimiento es tú estás yendo en una dirección, le paras y das vuelta y vas a la dirección opuesta. Esto es lo que Jesús le está diciendo a esta iglesia. Tu relación íntima conmigo fue dañada, hay algo que está mal aquí, reconócelo, arrepiéntete, arregla esto. Salmo 51 es ese capítulo que Dios nos enseña cómo David hizo esto. ¿Ok? Si tú recuerdas la historia, como yo dije, David fue uno de los mejores reyes de Israel, él pecó, su relación íntima con el Señor fue dañada, pero sabemos bien que David se arrepintió. Y el Salmo 51 es ese salmo de arrepentimiento. Vemos cómo este hombre se arrepiente ante Dios. Ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en la palabra, en tu palabra, tenido por pura injusticia, en maldad he sido formado. Okay. Versículo 6, tú amas la verdad. Versículo 7, purifícame. Versículo 10, esa canción que nosotros cantamos, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí.
Salmo 51 es lo que Dios le está diciendo a la iglesia de Efesios en el versículo 5. Arrepiéntete. David fue confrontado en su pecado. Él reconoce, mi relación íntima con Dios fue dañada. ¿Qué es lo que hago? Me arrepiento. Y esto es algo que ningún demonio te puede quitar. El diablo no puede pararte de tu arrepentirte. Y eso son buenas nuevas para nosotros. Quizás el diablo te recuerda, hiciste muchos errores en tu vida. Quizás sí. Tu relación íntima con el Señor no es igual. Quizás sí, pero la esperanza es, podemos arrepentirnos. ¿Okay? Natán, cuando confrontó a David en su pecado, 2 Samuel 12:13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán le dijo, y literalmente sabemos que estas fueron las palabras del mismo Dios, también Jehová ha perdonado tu pecado y no morirás. David reconoce su pecado, reconoce su maldad, y la palabra de Dios nos enseña ahora que esto fue el comienzo para restaurar su intimidad con Dios. Que esto es práctico, pero recuerda, si alguna vez tú te encuentras en el lugar donde tu relación íntima con el Señor ha sido dañada, la esperanza es arrepentimiento. No es religiosidad, no es más iglesia, no es echarle más gana. Yo un día pastoreé un discípulo mío que estaba en el campo y esa era la respuesta para todo. Estaba haciendo cosas mal, le voy a echar más gana. No es nada más echarle gana, tienes que arrepentirte primero. Porque tú le puedes echar ganas a todo lo que tú quieres hacer, pero si no estás arrepentido de corazón, empiezas, como dicen en Uruguay, con la pata izquierda. En vez de la derecha. Ahora si eres izquierdo, empieza con la derecha, ¿ok? Sea lo que sea. Empiezas mal, pues. No es más trabajo. No es más lápiz de labios. No es más pintura en la casa. Necesitas tratar con el pecado primero. Necesitas tratar con lo que está mal. Esto es lo que Salmo, te quiero retar, léelo. Salmo 51. David reconoce que pecó. Él no le está echando la culpa a su suegro, a su suegra, al perro, al pastor. Él dice, contra ti yo, Dios, yo pequé. Esto es mi problema. Y ahí en esa condición él se arrepiente. Lucas capítulo 15. Vemos la historia del hijo pródigo. Si usted recuerda la historia. Otro ejemplo, su relación íntima fue dañada con su padre, que estaba en la casa del padre, todo iba bien. Él opta por agarrar su herencia e irse al mundo. Sabemos bien que es la ilustración de un resbalado. ¿Cómo él fue restaurado en su relación íntima con su padre? El día que él volvió en sí. Que recuerde esto, Lucas 15, versículo 17, volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tenían abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Recuerde, él está comiendo con los cerdos para este punto. ¿Okay? Las cosas no están muy bien. Que esto es una buena enseñanza. Esto es lo que yo siempre le digo a gente que está lujuriando con la idea de pecar. Acuérdate, si tú resbalas, al principio se va a ver todo como Disneylandia. Pero va a llegar un día donde Dios te va a llevar con los cerdos. Y vas a estar comiendo con los puerquitos. Y la Biblia dice que ese es el momento. ¿Okay? El hijo pródigo la regó, su relación íntima con el Señor está dañada. Y él dijo, tengo que regresar a la casa de mi papá. Y fue en esa condición, la Biblia dice, volviendo en sí. Eso es lo que nosotros como pastores llamamos arrepentimiento. Cada uno de nosotros tenemos que tener ese momento. ¿Cuántos dicen amén? En nuestra vida. Quizás tú estás trabajando con gente, le rogas, ven a la iglesia, está bien, pero no puedes arrepentirte por gente. Cada persona tiene que tener este momento. Volver en sí, el comer con los cerdos no es nada bueno. Voy a regresar con Dios, en la casa de mi padre hay cosas buenas, hay carne asada, aleluya, hay carne arrachera, gloria a Dios, no desgraciada, seca como el infierno. Amén, mira cómo le pongo sonrisa en sus rostros cuando hablo de la comida. El punto es esto, él se arrepintió y ahí es donde empezó ahora a haber sanidad. Quiero cerrar rápidamente con lo que es protegiendo nuestra intimidad con Dios. Y hablamos primeramente que la intimidad con Dios puede ser dañada, si no tenemos cuidado de ella.
hablamos ahora de restaurar nuestra intimidad con Dios. Si llegamos al punto donde ahora estamos apartados y necesitamos regresar, necesitamos arrepentirnos y podemos ahora lo que es restaurar nuestra intimidad con Dios. ¿Qué hay acerca si tú estás aquí, que yo creo que es la mayoría de nosotros, donde nosotros no necesitamos necesariamente restaurar nuestra relación íntima con el Señor, porque estamos salvos, nosotros tenemos una relación íntima con el Señor? ¿Cuál es la enseñanza que ahora su pastor tiene para usted y para mí mismo? El tercer punto es protegiendo nuestra intimidad con Dios. Nosotros tenemos que entender que como cada matrimonio debe de proteger su intimidad. En otras palabras, yo y mi esposa este año en diciembre voy a cumplir 30 años de casado. ¿Okay? 30 años son bastantes años. Para llegar a este punto, nosotros hemos tenido que hacer cosas intencionales para proteger nuestro matrimonio. Y algunas de esas cosas han sido sencillas, otras han sido radicales. Y eso, cada matrimonio entiende esa realidad, que hay cosas en nuestro matrimonio que nosotros permitimos o no deberíamos de permitir, y cuando las hemos hecho y nos ha causado daño, las reconocemos, tratamos con eso, nos arrepentimos y refrescamos nuestra relación. Eso es parte del matrimonio. Lo mismo es con nuestra relación con el Señor. Alguien dijo estas poderosas palabras: la intimidad con Dios es algo frágil que se debe guardar con cuidado. La intimidad con Dios es algo frágil que se debe de guardar con cuidado. ¿Okay? Y esto es lo que Jesús le está diciendo a la iglesia en Efesios. Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. O sea que hay cosas aquí, en el versículo 5, que Jesús le está diciendo que arregle a esta iglesia que ha dañado su relación íntima con Él. Pero también hay palabras aquí que Jesús les ofrece que nos ayuda a nosotros poder aprender, que nos van a proteger ahora para que nosotros tengamos una relación íntima con Dios. Número 1, Jesús le dice a esta iglesia: recuerda. En otras palabras, analiza tu vida, no ignores las cosas que te han causado daño. Ese es el problema de nosotros muchas veces. Nosotros hacemos cosas, decisiones, ignoramos, pretendemos que todo está bien cuando no está bien las cosas. Esto es una de las fallas más grandes de muchos matrimonios. La casa y su hogar y su matrimonio está siendo destrozadas por el infierno, y sea el hombre o la mujer, muchas veces es el hombre, ignora todo. Mientras que él esté echando gana al trabajo y ponga dinero en la mesa, todo está bien, pero la mujer está diciendo, no todo está bien. Mujeres, griten amén. Que lo mismo es con nuestra relación con Dios. Jesús le está hablando en la iglesia aquí que aparentemente su afección hacia Él se murió. Y Jesús le dice, tienes que arrepentirte, pero no nada más son llamados a arrepentimiento. Jesús le dice, recuerda cómo caminábamos antes, recuerda cómo, teníamos una relación. En otras palabras, no ignores las cosas, estudia, analiza. Tienes que hacer eso en la vida, tienes que estudiar tu vida, tienes que estudiar tu caminar con Dios, analizar tu caminar. Ok, ¿cómo estoy ahora? ¿Cómo yo estaba el año pasado? ¿Estoy más caliente ahora o más frío ahora? Eso es algo bueno. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que un sermón causa muchas veces en tu vida. Tú estás escuchando un sermón, ¡pum!, la convicción te empieza a pegar. ¿Por qué pasa eso? Porque Dios quiere que analices tu corazón, tu relación íntima con Dios. Y el pastor predica un sermón, se abren los altares son abiertos para que tú vengas, recuerdes, analices, trates con Dios, te arrepientas, trabajes con Él. En otras palabras, no ignores. Gente que nunca pasa al altar, ignoran su relación íntima con Dios. El altar es santo. ¿Cuántos dicen amén?
El altar es un lugar donde tú haces negocios con Dios, trata con Dios. Y esto es lo que Jesús le está diciendo, y esto te va a ayudar a proteger. Por falta de tiempo, no me da mucho tiempo en esto, si usted está tomando notas, 2 Reyes capítulo 6, nos da una misteriosa historia, y es la historia de los profetas, y están trabajando, y la Biblia dice que uno de los hombres agarra un hacha, empieza a cortar leña, está cortando leña, y de repente se enchamuca o algo pasa, y pierde la cabeza del hacha, se le pierde, sale volando y cae en el río. Y se paniquea, y si tú lees la historia, la Biblia nos dice que el hombre está paniqueado, dice, hey, me prestaron el hacha, no era mía. Y le dice al profeta Eliseo, ayúdeme. Y algo que tú puedes ver es que el profeta le dice, ¿dónde se te perdió? ¿Dónde fue que se te cayó el hacha? Y la Biblia nos dice que el hombre lo trajo y le dijo, aquí se me cayó. Y si usted lee la historia, la Biblia dice que el profeta hace un milagro y saca el hacha de hierro, flota en el agua, se la regresa. Y uno lee esa historia y dice, ¿y eso qué tiene que ver con la Biblia y Dios y yo? Tiene muchas cosas, ¿ok? Hay muchas enseñanzas, pero una de las cosas muy prácticas es esto. Había un día donde este hombre tenía filo y estaba cortando cosas. Y de repente perdió su filo. Y ahora va el hombre de Dios, necesito mi filo, necesito ser efectivo en mi trabajo. Y el hombre de Dios le dice, ok, ¿dónde fue que perdiste tu filo? Necesitas ir al punto de origen. ¿Dónde fue? ¿Fue en ese pecado? ¿Dónde fue? Ve, y esto es lo que Jesús le está diciendo a la iglesia de Efesios. Algo te pasó con nuestra relación, tu amor no es igual. Recuerda de dónde has caído, analiza tu vida, no lo ignores, no te conviertas más religioso, no agarres más ministerios. No le pongas más lápiz de labio, pinturas a la casa. Necesitas tratar con el problema. Recuerda, regresa al comienzo, analiza todo, arrepiéntete. Si tienes que, arrepiéntete. Cada matrimonio sabe lo que es eso. Hay veces que yo te digo a mi esposa, ¿sabes qué? Fue en ese momento, pequé contra ti, discúlpame, perdóname. Mi esposa ha tenido que hacer lo mismo. Y un matrimonio sabe que cuando el matrimonio hace eso, hay sanidad. Puede ser difícil, pero después de todo, si eres cristiano, hay sanidad. Ok, vamos a empezar a echarle ganas ahora, ok, vamos a tratar con cosas. Lo mismo es con Dios. Jesús dice, tu intimidad puede ser restaurada, pero tienes que restaurarla correctamente, y eso pasa a través del arrepentimiento, y tienes que proteger tu relación íntima con Dios. Y una de las maneras de hacerlo es esto. Recuerda cómo caminamos antes, arrepiéntete. Después Jesús le dice, haz las primeras obras. Las primeras obras. Yo sé que eso es muy profundo. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Pero está hablando del comienzo. Acuérdate, cuando tú eras nuevo converso y estabas en fuego para Dios, ¿qué eran las cosas que te mantenían en fuego? Leer la Biblia, venir a la iglesia, orar, ser sencillo, ¿verdad? Hay veces que la gente complica tanto la vida. No, es que ¿cuáles son los nombres de los planetas? ¿Qué te importa los nombres de los planetas? Lee la Biblia, ven a la iglesia, ama a Cristo, ama a gente y vas a estar en fuego. No es tan complicado, cada matrimonio entiende eso, que una buena mujer entiende eso. Yo no quiero, joyas y todo, al menos que sea la Kardashian, aleluya. Que una joyita está bien, pero lo que quiere su esposa del hombre es el corazón. Que lo mismo es con Dios. Dios quiere nuestro corazón, Dios quiere lo práctico, haz las primeras obras, y esto es algo que te va a proteger. Escúchame, lo que te protege tu intimidad con Dios son las cosas bien prácticas. Como una de ellas, ¿ok? Voy a ser bien espiritual esta mañana. Leer la Biblia. Lo voy a repetir otra vez. Leer la Biblia. No nada más el martes, cuando el pastor dice abran su Biblia. Que es increíble cuántos cristianos no leen
su Biblia. Estoy hablando de encontrarte con Dios íntimamente y conocer a Dios a través de las Escrituras. Hacer una dieta diaria de decir, ¿sabes qué? Voy a leer, y si no puede, ok, se te fue el día, todos lo estamos ahí. Se me fue el día, ok. Pero no dejar pasar 2, 3, una semana, un mes. Un mes pasa, quemas 400 horas en el Facebook y en tu Instagram y en tu estado de WhatsApp. Todo el mundo sabe tus negocios. Todo el mundo. Ay, yo he tenido gente que me ha dicho, wow, yo no sé, ¿no sabes? ¿Cómo sabes? Oh, porque los vienen. ¿Qué te importa, chismoso? Sabes los negocios de toda la iglesia, menos sabes los negocios de Dios. Ay, está calentito ahora. Ok, y vamos a ser prácticos. Yo entiendo que hay una de estas cosas, no hay bronca y todo más, pero si no tienes cuidado, amado, te apartas de las primeras obras. Y el problema es esto, cuando nos enfriamos, nuestra relación íntima con el Señor empieza ahora a descender, a caer. Tenemos la tendencia a culpar todo lo demás. No, es que es mi esposo, es mi esposa, es el pastor, es la iglesia. Pero si somos honestos muchas veces, la bronca soy yo. Como Pablo dijo en Romanos 7, miserable hombre de mí, ¿quién me puede ayudar de este hombre? Soy yo. ¿Ok? Gracias a Dios que Cristo Jesús nos puede ayudar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ya está calentito la cosa y me queda un minuto. Aleluya. Filipenses capítulo 2. Escuche esto. Pablo está hablando de que nuestra intimidad con Dios debe protegerse y esto debe ser intencional, ¿ok? Esto no pasa solamente por pasar. Escuche las palabras del apóstol, Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esto es profundo. Ocúpate de tu salvación, trabaja en ella. No descuides tu intimidad con el Señor. Esto es prácticamente el mensaje en su totalidad, versículo 5, una iglesia que aparentemente descuidó su intimidad con Dios. Recuerda, arrepiéntete, regresa a tus primeras obras, haz las primeras. Ocúpate de tu salvación. Tienes que hacerlo intencionalmente, así como una persona pierde peso, nadie pierde peso de panzazo. ¿Cuántos dicen amén? Ay, Dios mío, perdí 100 libras, no sé cómo me pasó. No, tienes que cerrar ese picote tuyo, aleluya. Que así como no pierdes peso a la brava, de panzazo, tampoco desarrollas tu intimidad con Dios a la brava. Tienes que ser intencional, tienes que leer la Biblia, dedicar tiempo a encontrarte con Dios. Y es por eso que nosotros predicamos, ir a la iglesia. Yo cuando hice una decisión de servir a Dios en mi juventud, una de mis mejores decisiones que yo hice para servir a Dios es, yo dije, cada vez que las puertas estén abiertas, yo voy a estar en la iglesia. No porque era pastor, pero porque era cristiano. Y eso me ha salvado el alma. Se me acabó el tiempo, 10:26, nos queda 4 minutos, vamos a ponernos de pie, gloria a Dios, porque tengo que ir al estrado y sentarme ahí con los pastores. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Dios, por la palabra de Dios. Te doy gracias por cada uno de nosotros que nos has salvado con tu gracia. Ayúdanos, Dios, a ser gente que podamos, Dios, proteger, Dios, Señor, Dios, cuidar de nuestra intimidad contigo. Y ayúdanos, oh Dios, a caminar contigo en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga. Recuerden, martes estamos en el servicio hispano.